A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, en un acto de justicia que el Ecuador aplaude, impuso la más alta condecoración que otorga el Estado al doctor Francisco Huerta Montalvo, médico, político liberal, académico, periodista, pero ante todo un ciudadano ejemplar. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir precisamente a Pancho Huerta. Bienvenido, Francisco. ¿Cuál fue la situación que motivó al joven Francisco Huerta Montalvo, tal vez en aulas del colegio secundario o en aulas universitarias, a iniciar una actividad política y a pensar siempre en el porvenir del país? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Patricio, muchas gracias por la gentileza de esta entrevista para conversar un poco sobre mí mismo. Generalmente conversamos hablando de otros, pero vale la pena de repente hacerlo sobre uno mismo. Y con motivo de la condecoración que me acaba de discernir gentilmente el gobierno nacional, con mayor razón, yo quiero un poco también justificar ante el país el esfuerzo hecho no por vanidad, sino simplemente en razón de que una distinción de la calidad de la que se me ha otorgado, la más alta de la República, salvo la de los presidentes de Estado, los jefes de Estado, tiene que ser sustentada, y qué mejor que yo mismo para intentar hacerlo. En esa línea, mi vocación por la política es efectivamente antigua, pero es universitaria. Tuve alguno que otro esguince de salir a protestar a las calles de Guayaquil como estudiante secundario para incrementar las rentas de la Universidad de Guayaquil, en razón de que yo iba a ser pronto estudiante de esta alta institución de estudio. Entonces me pareció importante salir a protestar. Luego, por tradición familiar, sobre todo, en función de los vínculos con el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, me afilié a los 18 años a esa organización política. Y allí milité hasta que me expulsaron. Yo no me desafilié ni me fui del Partido Liberal, valga destacarlo. Me expulsaron por discrepancias dolorosas porque involucraban problemas familiares. Pero así funciona la política en el mundo, no solo en el Ecuador. ¿Cuál fue la primera actividad que cumplió Francisco Huerta en alguna tarea concreta, ya sea en la municipalidad o a nivel nacional? ¿Cuál fue la primera responsabilidad del joven Francisco Huerta? Te digo que antes de ser candidato de elección popular, tuve la más alta distinción, entre otras distinciones, la de ser electo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial de Guayaquil. La gloriosa FEGUE. Entonces, respetada FEGUE. Allí mi primera actividad fue luchar contra la dictadura de ese tiempo y tuve mis primeros carcelazos, si es que eso vale como actividad. Ya, ¿y cuántos carcelazos a lo largo de la vida colecciona Francisco Huerta? 16. 16. Luego entonces... Sumando todo, un año de prisión.
Ya. Y luego de la FEGUE, ¿cómo prosiguió la actividad y la carrera en función de la preocupación social de Francisco Huerta? Fui designado concejal de Guayaquil Ya. por un movimiento de reestructuración de la municipalidad. Entonces llegué al cargo de concejal con Joaquín Orrantia de alcalde. Ajá. Pero luego que Joaquín tuvo dificultades y decidió separarse del cargo, yo también me separé con él. Pero por entonces ya habíamos organizado la coalición liberal cefepista y participando en listas conjuntas 2-4, fui uno de los más jóvenes alcaldes de Guayaquil. El joven Francisco Huerta Montalvo gana las elecciones y llega a la alcaldía de Guayaquil, pero muy pronto la dictadura de Velasco Ibarra se encarga de interrumpir esa gestión. ¿Cómo lo vivió Francisco Huerta? Bueno, fue obra de mi decisión de proclamarme constitucionalista cuando Velasco Ibarra se había proclamado dictador. Allí don Buca se quedó callado, pero tuvimos el mismo destino. Nos destituyeron a los dos. Coincidiendo mi proclamación de constitucionalista, me llevaron a la base aérea a someterme a un interrogatorio respecto de unas denuncias vinculadas con unas compras navideñas de walkie-talkie, de Motorolas, ¿Ya? que había visto en una revista internacional publicada como Compra Extra Redes. Un buen volumen de Motorolas, sin licitación. Por motivo de esas declaraciones me llevaron, como digo, a la base aérea y me soltaron después de un largo interrogatorio. Cuando llegué a mi casa, mi padre me dijo: están diciendo en la televisión que te has retractado. Yo no me imputé mucho, pero me molestó. Y le dije: yo no me he retractado, ya regreso. Me fui al canal, le dije a Javier Alvarado: permíteme hacer una declaración. Interrumpieron la transmisión y yo comencé diciendo: señores televidentes, quiero hacer conocer que yo no me he retractado. Yo prefiero una vez colorado y no ciento amarillo. Yo no me he retractado. Hasta ahí llegué. Había ya fuerzas militares por los alrededores del canal, me capturaron y clausuraron el canal. ¿Qué cosa? Luego de eso, ya en la dictadura de Rodríguez Lara, es también sometido a una nueva privación de la libertad Francisco Huerta y enviado al oriente ecuatoriano. ¿Por qué se dio eso? ¿Cuál fue el motivo para que priven de la libertad al ciudadano Huerta Montalvo y le conduzcan al oriente a algún reparto militar? El motivo fue que la luna de miel resultó corta con la dictadura militar, que por supuesto se produjo a pesar de ser dictadura, en razón de que ellos habían echado del poder a quien ya había echado de la alcaldía. La dictadura tomó el poder, ofreció un gobierno nacionalista revolucionario, hicieron un plan de gobierno interesante, pero luego comenzaron las razones para discrepar. Y habiendo planteado abiertamente, como de costumbre, mis discrepancias, la dictadura consideró que mejor era terminar con mi libertad para aplacar mis voces constitucionalistas. Luego, en el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado, fue requerido Francisco Huerta para participar en el gabinete como ministro de Salud. ¿Francisco Huerta se arrepiente de esa participación o le da sentido histórico a su paso por el Ministerio de Salud? Te agradezco la pregunta, Patricio, para una ratificación que es a la vez una rectificación de la manera de entender de alguna gente. Con buena fe presumo. Yo no fui llamado con Hurtado. Yo vi que el gobierno, después de la muerte de Roldós, no tenía una base de apoyo popular suficiente. Íbamos a haber tenido un esfuerzo inútil por recuperar la democracia
porque el gobierno Hurtado a poco se hubiera derrumbado. Se sucedió la crisis mexicana, fueron tiempos duros. Entonces conversé con Osvaldo Hurtado y le dije, cuando me preguntó cómo ve mi gobierno, yo le contesté tan mal que estaría dispuesto a colaborar con él mismo. Se rió, me dijo déjame consultar con el partido, le dieron visto bueno y yo le puse como condición para poder hacer la labor que soñaba en salud, que tengamos también Ministerio de Finanzas. Lo nombraron a el ministro Murillo y arrancamos. Pero ocurrió la crisis mexicana, hubo que devaluar. El Partido Demócrata de PD se convirtió en partido devaluador y eso tuvo un alto costo para mi resultado electoral. Así Además, fue. no logramos hacer una coalición de la fuerza gobernista, porque Julio César Trujillo fue candidato por un lado y yo por el mío, y perdimos todos, ¿no? Así fue, y en Después entendimos, sí, sí, en esas elecciones en las que pierde Francisco Huerta, ganó Febres Cordero, ¿verdad? así es. ¿Y qué me decías que habían entendido después de tu paso por el ministerio? Mucha gente no entendía, decía que yo había canjeado un ministerio por la presidencia de la República, o la presidencia por un ministerio, lo cual no es cierto, por supuesto, ¿no? Así es. Luego llega a la presidencia Rodrigo Borja Ceballos y cuenta con el apoyo y con la decidida actividad y trabajo en la propia campaña electoral de Francisco Huerta Montalvo, a quien le designa embajador plenipotenciario y extraordinario del Ecuador en Venezuela. ¿Cuál fue la experiencia ya en esa actividad diplomática de Pancho Huerta? Extraordinaria, realmente extraordinaria. Con Rodrigo tenemos buena amistad, participo en la campaña junto con Andrés Vallejo, codirigiendo, y luego tenemos algunas visiones distintas de algunos temas, y parece conveniente que yo vaya a cumplir actividades en otro país, y me voy de embajador a Venezuela. Pero tampoco tengo mucha simpatía por la diplomacia multilateral. Voy primero a Naciones Unidas y con esta visión que planteo de que prefiero lo bilateral que lo multilateral, me nombran en Venezuela. Allí permanezco todo el periodo de Rodrigo Borja y como es obligatorio según mi punto de vista, al terminar la gestión del presidente que me nombró, yo renuncié a la embajada de Venezuela, aunque mucha gente me insistía que no lo haga, que el nuevo gobierno me dejaría continuar. Pero no siendo embajador de carrera, regresé al Ecuador. Así fue, Francisco. Ahora, si es que tú me permites, hagamos un repaso breve por lo que ocurrió y la lucha que mantuvo en forma permanente, militante, ciudadana, en favor de la democracia, en favor de las libertades. ¿Cómo ve Francisco Huerta Montalvo el paso de ese vendaval negativo para la historia del Ecuador que se lo motejó de mala manera como la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la visión que tiene Pancho Huerta en relación al legado de Correa Delgado? Yo creo que son años duros de la historia nacional que fueron degradándose a lo largo del tiempo por razón de la ausencia de formación política de la mayor parte de sus integrantes, que vieron en el poder no un compromiso con el país, sino una oportunidad para enriquecimiento rápido. Eso degradó cualquier ideal, cualquier eslogan de manos limpias y mentes lúcidas, peor corazones ardientes. Y entonces luego de también tener una especie de tiempo de espera, los famosos 100 días, entendimos que mejor era estar fuera y continuamos un rato en el convenio Andrés Bello. Y luego de volver al Ecuador, aceptamos participar en el tema Angostura. ¿Cómo no?
pero allí comenzaron nuestras tensiones. ¿Cómo no? El presidente Correa dijo que el informe lo había decepcionado y yo dije que igual nos pasaba a nosotros con el gobierno. Y ya se pusieron tensas las relaciones y luego entramos en franca oposición, denunciando actos de corrupción, criticando violaciones a los derechos humanos. Fue escandalosa la actitud frente a la prensa, rompiendo periódicos en las pantallas de televisión, persiguiendo periodistas, lo de Palacios, etc. Fue un acumulado que nos llevó a estar en franca, abierta oposición, desde los medios, desde cualquier tribuna, desde todo sitio donde nosotros teníamos la oportunidad de dejar oír nuestra voz. Sin duda, el país reconoce esa lucha firme y vertical de Francisco Huerta. Por favor, Francisco, recuérdanos en un minuto cuál fue la parte medular del informe de Angostura, lo que descubre Francisco Huerta y lo que le molesta en definitiva a Correa. Yo creo que fue lo que no incluimos en el informe, puesto que no hubo acuerdo en la comisión. Ya. Entonces, por mi cuenta, después de todos los datos que recopilamos, por mi cuenta dije que más allá del informe, quería advertirle al país que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Y eso se ha confirmado. Ya ves tú, pero cuando lo dije, todavía no había plena certeza. Algunos miembros de la comisión dijeron que mi declaración había sido desafortunada. Algún otro planteó que ponía en riesgo a los miembros de la comisión, que con estos asuntos no se podía declarar por declarar, etc. Pero yo creía de mi obligación, vista la magnitud de la penetración del narcotráfico en Fuerzas Armadas, en gobierno, en política, que había que advertirle a la República de lo que estaba pasando. Advertencia que también contenía una dosis gigante de valentía de parte de Francisco Huerta, pero esa advertencia que se hizo con oportunidad del tema de Angostura, ¿ahora debe encender todavía las alarmas? Yo creo que ya estamos tomados, ¿no?, en una magnitud que no queremos reconocer porque no tenemos capacidad de resolverla. Yo pienso que la única salida es una visión transnacional, continental, si es posible planetaria, de entender de otra manera el problema del combate al tráfico de drogas y al uso de estupefacientes. ¿De qué manera? Legalizándolo. Ya. Tomándolo a cargo del Estado, como ha hecho para Uruguay con la marihuana. Rompiendo. Como pasó con el alcohol antes. Rompiendo la estructura de negocio. Sí, porque si no, en la visión bélica del combate al narcotráfico, lo que trae es muertos y heridos y más corrupción. ¿Cómo no? Compran todo con la magnitud del poder que tienen económico. Cuando uno tiene la posibilidad, y yo agradezco por la apertura de Francisco de dialogar con una persona de la dimensión del doctor Huerta Montalvo, los minutos corren rápidamente. Quisiera que Francisco Huerta nos comente cuál es la visión que él tiene de lo que significó el paso del gobierno del presidente precisamente que le subrogó a Correa Delgado, del presidente Moreno. Yo creo que fue un gobierno de transición que no quiso entenderse como tal y que abandonó el ejercicio del poder al final de su mandato. Comenzó con gran ilusión del pueblo ecuatoriano el nuevo talante democrático que le imprimió, la respuesta frente a la libertad de expresión, que es una clave, pero no basta. No hubo la calidad de gestión que aspirábamos y terminó reconociendo que en esta ocasión la mesa no quedaba servida al nuevo presidente y que tampoco le quedó servida a él, pero ya tarde. Así en todo caso, el juicio de la historia requiere de un espacio mayor para poder juzgar. ¿Cómo no? Ahora está muy fresco todo, ¿no? ¿Cómo no, Francisco? ¿Cómo ves tú la región con una situación ya clara en el Perú con el triunfo de Castillo? En Colombia, con una suerte de ebullición social de protesta popular
que puede conducir a la presidencia de la República de Colombia a Petro. En Chile, con una situación también de complejidad que ha sido de alguna manera menguada tanto por la pandemia como por la constituyente. En el Brasil, con la posibilidad del retorno del poder a manos precisamente de la gente que estuvo vinculada con los sectores que anhelaban las propuestas que venían de Cuba, de Venezuela. En definitiva, con una región complicada. ¿Cómo ve Francisco Huerta Montalvo la presidencia de Guillermo Lasso Mendoza, la propuesta que él ha hecho del gobierno del encuentro y cómo proyectar el éxito indudable que ha tenido en la vacunación al momento? ¿Cómo proyectar un éxito del gobierno de Lasso para impedir el retorno de los populismos? Muy importante tu pregunta, Patricio. Es una preocupación de la que tenemos que coincidir todos los ecuatorianos. No permitir el retorno de aquello que repudiamos en este último evento electoral. Yo veo lo que ocurre en América Latina como oportunidad, como un gran desafío complejo, pero a la vez hermosa oportunidad de brillar como país en el concierto, por lo menos latinoamericano. Pocas ocasiones hemos tenido sonoridad internacional. Nuestro tamaño de país, nuestra economía, nuestro número de habitantes, no nos dan esa oportunidad. Pero la coyuntura se está prestando para que el Ecuador brille como espacio democrático, que creo que tiene un condicionamiento que por suerte Guillermo Lasso ha aceptado. Yo he dicho con todas las letras, y lo repito ahora después de la condecoración, que nosotros no trabajamos por Lasso como lacistas, sino como anti-Arauz, para evitar que la corrupción retome las riendas del poder. Pero parece que Lasso ha entendido que desde la derecha tradicional que él representaba no se puede gobernar ningún país, no solo el nuestro. Así es. La condición de la sociedad ecuatoriana, la desigualdad existente, lo obliga a él como cristiano, para usar su lenguaje, a una opción preferencial por los pobres. Y esto significa que no se puede legislar en función de minorías, sino todo lo contrario, valga la reiteración, en función de las mayorías populares, que hace rato que están con enorme paciencia tolerando una calidad de vida insoportable. En esta línea entonces, con el marco de Perú, con su elección respetable, con el marco de lo que puede ocurrir en Colombia, el Ecuador puede ser la Costa Rica de este sector del mundo. Qué interesante lo que anota Francisco Huerta Montalvo, qué positivo lo que dice. El Ecuador puede brillar en las actuales circunstancias históricas de la región. Concluyendo este diálogo tan particularmente importante y agradeciendo la contribución del doctor Huerta Montalvo, le dejo para que en un minuto nos haga un mensaje a los ecuatorianos y particularmente a la juventud de nuestra patria. Gracias, Patricio. Yo creo que hay que, y creo que predico con el ejemplo, que participar hasta el último día de la vida para sentirse ciudadano y no solo habitantes con cédula. Yo creo que la condición de ciudadano es la célula básica del tejido democrático. Y entonces depende de todos, no del gobierno. Al gobierno le va bien en la vacunación, porque estamos todos comprometidos con la vacunación. Al gobierno le tiene que ir bien en la conducción general de la República, porque todos nos comprometemos. ¿Cuál es la obligación fundamental del gobierno? Permitir esa amplia participación. No estoy hablando de tomas burocráticos, estoy hablando de ejercicio de ciudadanía respetado, como el que permitió que cuando se dio cuenta que no convenía un pacto con la UNES,
para disque dar estabilidad al gobierno, rompió el acuerdo. Igual que está ocurriendo en Quito, cuando el alcalde no funciona, tiene que irse con movilización ciudadana. Hay que incorporar, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los partidos, sin despreciar su rol en la democracia, hay que incorporar el rol ciudadano. Mi mensaje a los jóvenes es que no olviden la política. ¿Cómo no? Ha sido la voz experimentada y el patriotismo de Francisco Huerta Montalvo, a quien agradezco por su comparecencia en el programa Poder Ciudadano. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.